Ok, muy buenos días muchachos. Vamos a comenzar. Gracias por asistir. Eh, ¿Alguna duda con lo que tratamos la sesión anterior? No. ¿No? Perfecto, entonces vamos a continuar. Bien, entonces la sesión anterior platicábamos sobre la cuestión de las componentes de las configuraciones de estos manipuladores. Platicábamos también de de la forma como las articulaciones se iban uniendo y en función del tipo de articulaciones que se empleaban, del tipo de uniones y la forma como estaban, de acuerdo a la topología, pues iba a ser también el espacio de trabajo que van a desarrollar, ¿no? Este espacio de trabajo iba a determinar, pues, algunas cuestiones de dónde íbamos a implementar estos manipuladores. Tenía ventajas en algunas áreas del ensamble, por ejemplo, algunas áreas dentro de la producción, y para algunas otras pues era mejor seleccionar otro tipo de manipulador, de configuración, ¿no? Ok, bueno, vamos a platicar hoy un poco sobre las aplicaciones y básicamente sobre las herramientas que se utilizan en los manipuladores, enfocados hacia el punto en donde vamos a destacar que estas herramientas, al parecer, pudieran ser, digamos, muy similares a las que utilizamos de forma cotidiana, pero al estar trabajando con los manipuladores, estas herramientas deben de contar con aditamentos especiales para poder ayudarle al robot a estar en contacto con el entorno y desarrollarse sin ningún problema, ¿no? Entonces, estas herramientas se vuelven un poco más sofisticadas porque requieren de estas características, ¿no? Entonces, les voy a compartir la presentación para que lo analicemos, ¿no? Bien, entonces, dentro de las principales aplicaciones, tenemos una principal división o clasificación que es dentro de la manipulación y el proceso. Cuando estamos hablando de la manipulación, obviamente estamos haciendo referencia a que la herramienta final o el efector final va a ser una pinza, que era lo que les comentaba también dentro de las clasificaciones cuando mencionábamos los componentes de los manipuladores. Cuando hablábamos de los herramientas finales o de los elementos terminales de los manipuladores, se clasifican en pinzas y en herramientas. De igual forma, aquí la parte de las aplicaciones que vamos a estar mencionando sobre los robots, pues se van a dividir principalmente en la manipulación, que tiene que ver con la parte de las pinzas, y en el proceso. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con proceso y de qué tipos de procesos van a estar familiarizados los robots, ¿no? Los robots industriales pueden emplearse en muchas aplicaciones. Las más usuales son aquellas en las que los robots se determinan, perdón, es determinante en la tarea, principalmente dentro de la manipulación y del proceso. Como manipulación vamos a poder identificar transferencia de material, carga y descarga. Recuerden que la parte de transferencia de material fue, si lo queremos ver así, una de las principales necesidades que orillan a que se puedan integrar estos elementos mecánicos, principalmente la teleoperación, para poder manipular materiales peligrosos de la forja y trasladarlos a otros puntos de la línea de proceso. Entonces, dentro de la manipulación, una de las aplicaciones bastante usadas, muy importantes, es la transferencia de material. Carga y descarga, esto se refiere más que nada a la parte de alimentar, por ejemplo, las máquinas, herramientas, cuando se necesita proveer de materia prima, los manipuladores por la complejidad o por el grado de peligrosidad para el usuario, para el operador,
es complicado estar alimentando estas máquinas dentro del proceso. Entonces se utilizan los manipuladores para la carga y descarga de material, de materia prima o de materia procesada, ¿no? Como por ejemplo podría ser la cuestión de la industria del plástico, en la parte de las presas neumáticas, para la cuestión de obtener los materiales por termoformado, por inyección de plástico, por ejemplo, en la que se requieren una gran cantidad de presión para poder sellar los moldes. Ahí el problema reside en que muchas veces la cuestión de estar cerrando la máquina a altas presiones pone en riesgo la integridad de los operadores, ¿no? Entonces, por lo general hay manipuladores que se encargan de sacar el material procesado o de poner estos moldes con material para poder ser procesado, ¿no? Paletizado es pues, eh, una especie de ir haciendo estivas, ¿no? Estar apilando el material ya terminado, pero este paletizado también, digamos que la dificultad que pudiera llegar a presentarse en ellos es por los pesos de los materiales que se están utilizando, la cuestión de que ya una vez que está todo terminado el pallet, pues ya no es un peso tan ligero, ¿no? Es considerable ya para el usuario, para el operador. Entonces es necesario el emplear manipuladores robóticos, ¿no? El montaje, bueno, ahorita lo detallamos con la diferencia del ensamble. Vamos a tener ahí unas principales diferencias en la cuestión de cómo se van a unir estas piezas, ¿sí? Entonces vamos a tener también diferentes herramientas que nos van a permitir que los manipuladores puedan desarrollar este tipo de tareas. Y una menos, digamos, menos común, pero que también va ganando un poco de terreno, la cuestión de la inspección. Actualmente el uso de estos manipuladores se está destinando a poder tener la cuestión de calidad, ¿no? El de estar inspeccionando los productos terminados que con ayuda de algunos aditamentos, algunas herramientas, como pueden ser palpadores láser, palpadores mecánicos, cuestión también de cámaras para la parte de visión artificial, que van a permitir realizar inspección y determinar si un objeto cumple con las características de calidad o si se tiene que hacer un retrabajo o simplemente desecharlo de la línea de proceso, ¿no? Entonces, dentro de la transferencia, como les decía, se considera aplicaciones de manipulación las que la función del robot es transferir o mover piezas, materiales o herramientas de un lugar a otro. Esta transferencia de material nos va a permitir trasladar, como les comentaba, de una banda transportadora, como pueden ver en la imagen de abajo, donde los manipuladores están tomando objetos que vienen de una banda y lo pueden estar colocando en esta otra banda transportadora. Por ejemplo, aquí ya van los materiales de salida, digámoslo así, y estos manipuladores están tomando los objetos de estas líneas que vienen por este lado, por para poder seleccionar y hacer una nueva distribución de estos materiales a través de otros procesos, ¿no? Obviamente, se pueden utilizar aquí diferentes herramientas, les decía, como pueden ser las pinzas o incluso pueden ser algunos otros elementos como ventosas por vacío, en el caso de que sean superficies pulidas, ¿no? O en el caso de que sean superficies o los objetos requieran un grado de precisión en cuanto a la forma de sujetarlo por el acabado, ¿no? Entonces, que tengamos que cuidar esa cuestión del acabado, de no rayar, de no maltratar el objeto por la fragilidad. Entonces se utilizan algunos otros tipo de herramientas, ¿no? Como las ventosas, pueden ser algunos otros magnéticos, incluso dependiendo del material, si es ferromagnético o no. Eso es en cuanto a la transferencia, ¿no? Aquí la cuestión de la transferencia, tal vez lo más complejo que pudiera tener el manipulador es dentro de su controlador, dentro de su dispositivo del driver, la cuestión de poder tener terminales de entrada y salida para poder coordinarse con estas bandas transportadoras y la comunicación con algunas otras máquinas, ¿no? Como pueden ser tornos, fresadoras, que les decía, en donde le tienen que indicar tanto con señales de salida al robot para decirle que él está ya en posición con el material y hacer que tal vez un torno, un CNC abra las puertas para poderlo alimentar,
o que la misma banda transportadora o la máquina le indique al robot que ya tiene una pieza terminada o que hay una pieza en posición para que llegue y la tome. Entonces, en realidad ahí la cuestión no es tan compleja en cuanto a las herramientas que se utilizan finalmente, pero sí a las técnicas de programación o a los criterios de programación para poder determinar en dónde está el producto o la pieza que va a tomar, ¿no? Les decía paletizado. Aquí, en esta parte, la parte de paletizado, aunque pudiera ser una actividad o un proceso, digamos, algo sencillo, aquí la dificultad que se presenta es en el manejo del material terminado, ¿no? Como pueden percatarse del lado izquierdo, incluso en algunos casos, los efectores finales o las herramientas llegan a ser diseñadas específicamente para la tarea que se le quiere implementar. De hecho, se considera que el efector final de un manipulador robótico llega a representar el 20% del costo total del manipulador. Es un costo algo elevado, ¿no? Y considerando por ejemplo, dentro de una línea de proceso, una línea de ensamble o en alguna industria de este tipo, se requieren de varios efectores finales para poder hacer flexible este manipulador, para poderlo implementar en diferentes líneas de proceso. Entonces, estamos hablando de que se llega a alcanzar el costo del mismo manipulador con todos los accesorios que se le tienen que integrar, ¿no? Por eso es que el diseño de manipuladores de efectores finales es una parte también importante dentro de la robótica, dentro de la automatización, incluso de líneas de proceso, el poder determinar algunos efectores finales y herramientas auxiliares que permitan que los robots puedan desarrollar el trabajo de forma eficiente, ¿no? Entonces, les decía aquí, en la cuestión del paletizado, lo que se está realizando es simplemente tomar de la línea de proceso ya terminado el material para irlo estivando. Aquí pudiéramos ver que se está haciendo una estiva de este elemento de este producto terminado, pero la cuestión es que este proceso se hace de forma automática, es decir, el manipulador tiene que ir calculando la posición de la nueva pieza y tiene que ir armando la matriz para poder determinar cuándo ya alcanzó su nivel máximo. Si este programa no está hecho de forma adecuada, donde puede tener interacción con el entorno, simplemente las estivas van a quedar mal formadas o inestables, y a la hora de que la transferencia del material a la línea de embarque, pues no proceda de forma eficiente, ¿no? Y básicamente es utilizar este tipo de manipuladores por el peso del material terminado, ¿no? Es muy común verlo, este tipo de implementaciones de los manipuladores. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en las refresqueras, en la parte de embarque ya para los trailers, en donde van a salir a distribución. Hay una gran cantidad de manipuladores implementados ya al final, haciendo las estivas y cargando los trailers, ¿no? Por lo que les digo de la cuestión del peso. Dice, los robots de paletizado permiten, perdón, ubicar productos, materiales y en general objetos que se encuentran situados de acuerdo a una matriz definida. Les decía, esta matriz es la que va digamos, a ser el punto medular, el sensible dentro del proceso de la estiva, porque el robot tiene que ir calculando esta matriz para poder acomodar de forma eficiente estos productos. Aquí está otro ejemplo del paletizado. Les decía, la parte de la refresquera lo utiliza mucho para ir haciendo estas estivas, para ir acomodando finalmente estos productos terminados y transferirlos a la zona de embarque. Perdón. Montaje. Dice, el término montaje se define como ajustar un conjunto de dos o más piezas discretas para formar un nuevo submontaje. Para unión, este ajuste que se va a realizar puede ser una adición secuencial de componentes con la finalidad de crear un producto más complejo. Decía, aquí necesitamos unas piezas discretas para nuevos submontajes, y esta va a ser digamos, parte de un ensamblaje más complejo, en el cual destaca la unión entre estos componentes, y también esta unión vamos a utilizar diferentes técnicas.
por lo que exige una gran precisión, destreza y gran velocidad. Dentro de estos elementos, las características de esta actividad requiere de algunas herramientas auxiliares. Hay veces que pensamos que los manipuladores que tienen un determinado nivel de, digamos, de precisión, de velocidad y demás, de control incluso, ¿no? Que nosotros vamos a poder desarrollar con movimientos muy precisos. A muchas de las veces que dentro de líneas de proceso, esto representa un costo muy elevado, vamos a llamarlo así. Entonces, dentro de las líneas de proceso también se le ayuda al manipulador para que no tenga que emplear implementaciones tan sofisticadas con control, con, por ejemplo, seguimiento de trayectorias, ¿no? Hay manipuladores que pueden tener esta cuestión del montaje, de trasladar material de una línea de proceso. Por ejemplo, voy a regresar un poco a la parte de transferencia de material, donde les decía, si llega un objeto de este lado, y llega otro, acá los robots están tomando esos objetos y los van a alimentar a las bandas transportadoras. Hay procesos en los que las bandas transportadoras no se detienen, ¿no? Y los robots tienen que estar tomando los objetos en movimiento. Estos objetos en movimiento, pues también pueden venir orientados o en cierta posición, o pueden venir sin orientación, e incluso pueden los robots tomarlo no en una posición específica siempre. Entonces se tienen que apoyar de herramientas para poder identificar esas posiciones. Dependiendo del grado de automatización previo que tenga en este proceso, pues será la complejidad del robot, es decir, de las herramientas que se pueda valer el manipulador para asegurar el proceso y poderlo determinar y para poder hacer una programación más sencilla del manipulador, porque de otra forma tendríamos que programar eh, que las trayectorias tanto del efector final como del objeto coincidan, que podamos calcular las velocidades de intersección, ¿no? La orientación de la pieza, tener que identificar en qué posición viene, en fin. Entonces eso hace más complejo la cuestión de la tarea y de la implementación del manipulador. Eso le llevaría pues días, ¿no? Semanas al programador poder interactuar y poder ajustar esa tarea para que el manipulador pueda tener éxito en su implementación. Entonces, por eso se utilizan algunos otros aditamentos que le ayuden al robot a tener esta tarea implementada de forma eficiente. Eh, ¿Qué herramientas pudiéramos utilizar? Por ejemplo, las cubas vibratorias. Ahorita les describo la parte de las cubas vibratorias y algunos presentadores de piezas, ¿no? Perdón. La unión entre las piezas se realiza por medio de diferentes medios como tornillos, adhesivos o ajustes mecánicos. La aplicación de la robótica al montaje se puede dividir también en dos partes, que es método de presentación de piezas y tareas de montaje. Esto es lo que les comentaba. Este método de presentación de piezas, algunas veces los manipuladores intervienen dentro de este proceso o se ayudan de herramientas que hacen esa presentación de piezas y específicamente sobre la tarea de montaje, que puede ser que se lleve la pieza a la zona donde yo la voy a insertar, es decir, se le conoce como clavija o orificio, o yo pueda mover, por ejemplo, las clavijas al orificio o los orificios presentarlos para que las clavijas se inserten, ¿no? Ahorita les pongo una imagen que lo puede representar de forma más clara. Dice, para que un robot realice una tarea de montaje, la pieza que se va a montar se debe de presentar al robot. Y hay tres posibilidades. Tenemos cuando las piezas localizadas de este proceso que va a tomar el robot se encuentran dentro de un área específica o cuando las piezas localizadas en una posición se encuentran en una posición conocida y finalmente cuando las piezas están localizadas en una posición de orientación conocida. De estos, dependiendo del tipo que se esté utilizando, pues va a ser el grado de complejidad que tengamos en la implementación del control y de la programación del manipulador mismo, ¿no? Déjenme ver si tenemos aquí una imagen. Bueno, voy a tratar de ejemplificar esto, ¿no? Permítame, déjenme poner la pizarra.
Perdón, les iba a compartir la pizarra, pero no encuentro la imagen del manipulador, lo voy a hacer con este. Les decía, en la cuestión de la presentación de piezas vamos a tener tres niveles, ¿no? El robot va a tomar en la parte del montaje, del ensamble, las piezas, y esas piezas pueden venir alimentadas, por ejemplo, de una banda transportadora, ¿no? Entonces, imaginen que tenemos aquí una banda transportadora, la cual nos va a entregar material. Esa es una de las aplicaciones. Otra es que, a ver, lo voy a poner, tratar de dibujar aquí. Entonces, imagínense que tenemos objetos dentro dice, de una área de trabajo definida, especificada. Entonces, supongan que aquí tenemos algunas piezas, ¿sí? Las voy a poner de forma aleatoria, o eso intento representar. Y lo que va a hacer el manipulador es que si él necesita ensamblar, por ejemplo, estos objetos dentro de la matriz D, tiene que ir y dirigirse a una área delimitada. Esta área dentro de las coordenadas de trabajo del manipulador están definidas. Yo puedo definir lo que va a ser cada uno de los vórtices de esta caja, ¿sí? Las esquinas, el límite de trabajo, pero él tiene que de alguna forma identificar en dónde están las piezas y en qué orientación se encuentran. Entonces, eso eleva la complejidad del manipulador, ¿sí? Lo que va a hacer que requiera de más herramientas o de más proceso de programación, de identificación, tal vez requiera incluso hasta visión artificial para poder tomar la decisión de en qué coordenadas se encuentra cada uno de los objetos y además qué orientación debe de tener la pinza para poder tomar esa pieza y llevarla al proceso de ensamble, ¿no? O de inserción. Ese sería, digamos, uno de los niveles. Otro de los niveles es, uh, ahora sí, como les decía, si tuviéramos nosotros una banda transportadora aquí y tuviéramos un objeto, ¿no? Voy a tratar de ponerlo, por ejemplo, si viniera parado, ¿no? Aquí la idea es que nosotros le demos dentro del proceso una posición específica. Es decir, este se va a desplazar dentro de la banda transportadora, aquí en estos elementos. Aquí tenemos nuestro motor y al final voy a poder tener seleccionado una posición dentro de este proceso en donde el robot va a venir y va a tomar este objeto hasta que se encuentre en esta posición. Pero el objeto puede venir en diferentes orientaciones. Estas orientaciones, ahorita, pues a lo mejor por la forma de cómo lo estamos dibujando, pudiera ser que viniera la pieza vertical, horizontal, o puede venir tal vez de la sección transversal. En fin, estas posiciones no las sabemos, ¿sí? Lo único que sabemos es que el objeto, en cuanto llegue a los sensores que están determinados aquí en esta parte de la banda transportadora, tal vez unos sensores de presencia, en cuanto corte esa señal, va a detener la banda y le va a indicar al manipulador que venga y tome el objeto. Pero todavía le toca al manipulador determinar cuál es la orientación de la pinza para poder tomar ese objeto, ¿sí? Ya no es tan compleja la cuestión de poder determinar en qué posición está, porque pues le estamos indicando que este alimentador, en este caso la banda transportadora, siempre le va a presentar el objeto en la misma posición, no en la misma orientación, pero sí en el mismo lugar. Entonces va a ir a buscarlo al lugar y solo va a tener que determinar la, la orientación. Y finalmente, otra, digamos la más empleada, es cuando se le da la posición, ¿sí? Pero además, con algunos otros aditamentos, se le está asegurando que siempre llegue con la misma forma, es decir, con la misma orientación. Aquí tendríamos, oh, me quedó un poquito abajo. Bueno, la intención es que esto se vea. Oh, bueno, entonces, que llega siempre con la misma orientación, ¿no? Es decir, si venía de forma vertical, se vale de algunas herramientas para poderlo acostar
o si venía en su sección transversal, poderlo girar para que siempre lo dejemos en la misma posición y en la misma orientación. Esto es a lo que se refiere la parte de la presentación de piezas, ¿no? Eh, entonces les decía, este método de selección de piezas de presentación va a tener esos tres niveles de complejidad. Piezas localizadas dentro de una área específica, las va a tomar dentro, digamos, una caja en donde tenemos todas esas piezas. Tiene que ir, obviamente, primero calculando la posición central de esa pieza, la orientación. Después, piezas localizadas en una posición conocida, pero no sabemos la orientación. Esto es con otros aditamentos, principalmente son bandas transportadoras que le indican al manipulador dónde debe de tomarlo. Entonces uno como programador lo único que tiene que indicarle es la posición y con algunas otras herramientas identificar la orientación de esa pieza. O finalmente simplificarle todo el trabajo al manipulador y que termine siendo este manipulador un robot pick and place, es decir, toma y deja, ¿no? Toma un objeto y lo traslada a otro punto en donde va a ser procesado esa materia prima, ¿no? Que es el de piezas localizadas en una posición y orientación conocida. Y les decía, dentro de esos tenemos varias herramientas que nos van a permitir ayudarle al manipulador esa tarea, ¿no? Dentro de la presentación de piezas, por ejemplo, se tienen lo que son las cubetas y las bandejas vibratorias. Algo así como por ejemplo, no sé si se han percatado cómo cuentan las monedas en los bancos, ¿no? Muchas veces simplemente se echa toda la bolsa de monedas y una especie de bandeja empieza a vibrar, a dar vueltas, y esa acción, esa vibración, hace que poco a poco las monedas vayan recorriendo un camino y también puede hacer la selección de las monedas, pueden venir revueltas y esas cubetas vibratorias lo que va a hacer es ir descartando o seleccionando dependiendo de algunas características físicas de esos objetos, ¿no? Y se va haciendo una selección. En este caso pueden ser por medio de trampas, se le conoce. Estas trampas nos van a permitir ir desviando algunos objetos que no cumplan con ciertas características y que vayan avanzando las que sí, ¿no? Estos son dispositivos utilizados para alimentar y orientar pequeñas piezas en operaciones de montaje automatizado, teniendo también una selección, como les decía, que cumplan ciertas características y también permiten presentar el material con una determinada orientación. Por ejemplo, los alimentadores para el proceso de sujeción por medio de tornillos. Los robots tienen herramientas especializadas y no necesitamos estarle alimentando manualmente los tornillos, ¿no? Sería una actividad pues para nada automatizada y no tendría sentido tener un robot que lo haga, ¿no? Entonces, estos robots pues requieren de esa herramienta, y la cuestión es que tampoco les vamos a estar dando los tornillos, estarlos insertando como uno por uno, como si estuviéramos llenando un cargador con una cantidad de tornillos, sino que se hace por medio de estas cubetas vibratorias, se alimentan con el material y las mismas cubetas van haciendo que el objeto vaya deslizándose hasta que lleguen a la herramienta final. Vean, aquí tengo un ejemplo de una cubeta que se hace para la cuestión de tornillos. Entonces, en el interior de esta cubeta, por ejemplo, se vacía aquí en el centro una cantidad de tornillos que va a utilizar un manipulador robótico. Esto podría estar en la parte, en la base del manipulador o muy cerca de la estación de trabajo, y por la cuestión de la vibración se va a ir alineando. Entonces les decía, estas cubetas tienen trampas, como lo podemos ver acá, que nos permiten, primero, si no cumple con algunas características de dimensiones, si es más pequeño de este edificio, lo que va a hacer es que se caiga y poco a poco lo va a ir sacando o lo va a ir desechando. O nos puede permitir también la cuestión de irlo orientando en la cuestión del trayectoria, del trayecto que va realizando para la presentación del objeto. Y vean, aquí sería una aplicación que les decía para la parte de los tornillos.
tiene determinadas trampas, determinadas aquí obstrucciones que me van a permitir, si en este caso, por ejemplo, si viene de cabeza, esta cuestión nos va a ayudar a regresarlo a la cubeta para que vuelva a iniciar el proceso de circulación alrededor de toda la cubeta por medio de la vibración, hasta que pues se presente como lo tenemos aquí abajo, ¿no? Y pueda pasar esa trampa. Conforme va pasando la trampa, van a ir una serie de trampas que lo van a ir alineando hasta que lo tenemos aquí ya listo para poder ser dosificado y alimentado, en este caso la herramienta que va a ser el destornillador. Y así una gran cantidad de elementos pudiéramos tener para la presentación de piezas. Igual como les comentaba, en la banda transportadora podríamos tener otra situación muy similar, en donde tal vez se van a ir dejando ahí piezas, no se van a tener con una posición y una orientación específica, pero la banda nos va a hacer nos va a permitir presentar la pieza en una posición, deteniéndose en un punto específico, y en el camino puede tener una serie de dispositivos como estos, o trampas, ¿no? Obstáculos para que podamos ir alineando, ir presentando el objeto en una orientación específica y el manipulador ya no tenga que batallar con la cuestión de estar determinando con qué orientación viene. Obviamente eso, pues les digo, reduce la complejidad de la programación del robot, pero requiere de herramientas auxiliares para poder desarrollar eso. Y en algunos casos limita, digamos, la parte de la implementación en cuanto a la velocidad, ¿no? Si actualmente ahorita están utilizándose manipuladores que dentro de la línea de proceso van tomando el material de las bandas transportadoras sin que éstas se detengan. Entonces ahí ya no estamos hablando de que la banda transportadora nos asegure siempre una sola posición. Entonces el robot tiene que calcular esas intersecciones de trayectoria porque al final de cuentas el objeto viene desplazándose en una banda transportadora con una trayectoria, con una determinada velocidad y aceleración, y el robot pues tiene que hacer que coincidan esas velocidades de su herramienta con esa pieza para, poder, para poderlo tomar y dejarlo en otro proceso, ¿no? Eso lo va a hacer más complejo. Entonces, esto es en cuanto, perdón, a lo que son las cubetas y las bandejas, y esto nos permite tener una selección y orientación de la misma, ¿no? Dentro del ensamble hay otras dificultades que ya les había platicado, la cuestión de hacer que la orientación de las piezas coincidan, ¿sí? Y esto también con ayuda de los grados de libertad que platicábamos el día de ayer, cuando vamos a tener dentro del ensamble la coincidencia de piezas y la unión de piezas. Estas son las principales operaciones de montaje que se van a integrar dentro de las aplicaciones, ¿no? Operaciones de coincidencia de piezas de montaje, vamos a tener inserción de clavija en agujero, agujero en clavija, múltiples inserciones de clavija en agujeros y los apilamientos, ¿sí? Aunque parecen actividades muy sencillas, pues también el hacer que coincidan va a ir complicando las cosas, ¿no? Aquí vamos a tener principalmente en este esquema, lo que se puede ver es que en uno no importa la orientación, digámoslo así, en la rotación, en el plano horizontal, porque un objeto es cilíndrico, pero si el objeto fuese cuadrado, sí necesitamos cuidar esa orientación. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas del ensamble, ¿no? Otro problema que pudiéramos tener es este ángulo de ataque que estamos viendo aquí, ¿sí? Si el dispositivo, o en este caso el manipulador, debe de bajar en esa dirección, pero no lo tenemos alineado con en ese agujero en el cual lo vamos a insertar, pues vamos a tener problemas a la hora de quererlo realizar, ¿sí? Va a haber colisiones, va a empezar a disparar las alarmas de colisión de nuestro manipulador, ¿no? Y esto imagínense si es con una pieza, imagínense cuando son múltiples, ¿no? Como con los chips que anteriormente eran con PCBs perforadas, que actualmente ya son de montaje superficial, aunque ya no se tiene que hacer esa inserción, sigue siendo igual de compleja la coincidencia de estos elementos, ¿no? Se va a terminar la sesión, vamos a hacer un descanso de unos 5 minutitos y regresamos para seguir platicando de las aplicaciones y sacar nuestras conclusiones. ¿Les parece? Bueno, ahorita regresamos.